Este adolescente ha sido objeto de una cacería por el FBI desde que tenía 14 años. Este chico ha robado casas, autos, yates e incluso aviones, a pesar de no tener licencia de piloto y nunca haber viajado en avión. Este joven ha cometido un total de 67 crímenes, algunos de los cuales incluyen agredir a oficiales de la ley y robar sus armas. El FBI ha estado tras sus pasos durante años, siguiéndolo de ciudad en ciudad y de isla en isla, pero sin éxito. Una historia emocionante que parece increíble, así que asegúrate de verla hasta el final. La historia de hoy es sobre un chico llamado Colton Harris Moore, cuya vida de adolescente parecía sacada de un cuento de hadas. Desde muy joven, Colton enfrentó enormes dificultades. Su madre era una alcohólica implacable, consumida por su adicción, mientras que su padre era consumidor de drogas. Después de un tiempo se divorciaron. El padre desapareció de sus vidas y los dejó enfrentar las duras realidades de la vida sin ningún apoyo financiero o moral. Su situación era realmente mala, residiendo en una pequeña isla llamada Camino, ubicada frente a la costa de Washington en el oeste de Estados Unidos. La familia de Colton vivía en un viejo y deteriorado remolque. Colton llevaba una dura vida de pobreza mientras su madre no mostraba interés en él, enfocándose solo en emborracharse y consumir drogas. Colton luchaba incluso para encontrar algo que comer y no veía otra solución que recurrir al robo. Colton se vio arrastrado a una vida de pequeños robos. Entraba sigilosamente en tiendas locales y supermercados robando lo necesario, especialmente comida y bebidas. Desafortunadamente, su falta de experiencia a menudo lo llevaba a ser atrapado, resultando en frecuentes estancias en centros de detención juvenil. Estos centros, que parecían casas o escuelas custodiadas, funcionaban como instalaciones de detención, más que como verdaderas prisiones. Sin embargo, la madre de Colton seguía indiferente, sin inmutarse ante los intentos de la ley o las autoridades del centro por contactarla. A pesar de sus reveses, el Colton de 14 años perfeccionó sus habilidades y se volvió más audaz. Se aventuraba en casas desocupadas, logrando abrir cerraduras o forzar entradas. Una vez dentro, su primer destino era el refrigerador para llevarse algo de comida y bebida. Luego se relajaba en el sofá viendo televisión o jugando videojuegos. Siempre intentaba apuntar a casas vacías, como aquellas cuyos ocupantes estaban de vacaciones o ausentes. Muchas casas en su isla eran casas de vacaciones, lo que significaba que los propietarios solo las visitaban en épocas vacacionales. Dentro de esas casas vacías, Colton encontraba consuelo en un respiro temporal. A veces incluso pasaba noches consecutivas en ellas. En esos momentos robados, transformaba los entornos desconocidos en una especie de hogar, forjando un mundo donde podía olvidar momentáneamente las duras realidades. A veces Colton se encontraba con casas con autos estacionados afuera. Tomaba el auto, daba una vuelta, lo limpiaba y lo regresaba a la casa en perfectas condiciones. Se aseguraba de llevarse cualquier cosa valiosa que pudiera cargar. Revisaba los gabinetes de la casa, llevando dinero en efectivo, oro, electrónicos y cualquier otra cosa que pudiera agarrar, incluso comida congelada. La razón de Colton para apuntar solo artículos dentro de la casa estaba basada en la creencia de que los propietarios serían compensados por el seguro por sus pérdidas. En su mente se considera un ladrón sin víctimas. Durante este tiempo, Colton cortó todo contacto con su madre y empezó a establecer su propia identidad, separándose de ella. Dormía en las casas que robaba o en tiendas improvisadas que montaba en medio del bosque. A medida que iba de casa en casa y de tienda en tienda, su tienda lo seguía a donde fuera. Al final de cada día regresaba a su humilde tienda, rica en botín que incluía efectivo, tarjetas de crédito, comida y cualquier cosa que necesitara. Su extraño listado de objetivos incluía una estación de bomberos. Quería robar una cámara de imagen térmica que los bomberos utilizan para detectar personas detrás de las paredes. Esta cámara le ayudaba a planear sus atracos, permitiendo operaciones más seguras. Además, gastó $6,000 en gafas de visión nocturna de estilo militar y las pagó con una tarjeta de crédito robada. Pasaron los meses y Colton siguió viviendo en su tienda, en lo profundo del bosque, moviéndose constantemente de un área a otra de la isla, robando casas. Como era de esperar, numerosos informes de robos inundaron el departamento de policía. Habían estado trabajando activamente en el caso durante un tiempo, buscando sin descanso a Colton, hasta que finalmente lograron identificarlo. Unieron las piezas del rompecabezas utilizando datos y documentos. Tenían huellas dactilares y fotos policiales porque Colton había sido arrestado antes.
Su ausencia de la escuela y de la casa de su madre proporcionó pruebas tempranas que lo conectaban con la serie de robos. Sin embargo, capturarlo resultó ser un desafío. Distribuyeron su imagen anunciando que era buscado. Con el tiempo, el nombre y la apariencia de Colton se volvieron reconocibles entre los habitantes, propagándose como un incendio. No obstante, la isla era vasta, compuesta por diversas regiones, numerosos pueblos y extensos territorios. Mientras la notoriedad de Colton crecía, él seguía enfocado en acumular un arsenal de suministros. Utilizando las tarjetas de crédito robadas, adquirió una variedad de herramientas, dispositivos y elementos de supervivencia. Entre sus compras se encontraban equipos especializados, incluidos aerosoles repelentes de osos, lo que le permitía navegar los desafíos del bosque con mayor confianza. En el año 2007, a la edad de 15 años, Colton se vio atrapado en una serie de robos de casas. Su naturaleza audaz lo llevó a robar paquetes dejados en las puertas de las personas. Sin embargo, su racha llegó a su fin cuando entró en una casa y se encontró rodeado por la policía. Los vecinos vigilantes habían reportado la actividad sospechosa, lo que provocó una rápida respuesta. Colton fue arrestado y enviado a un centro de detención juvenil. Durante su tiempo en prisión, Colton mostró un lado diferente de sí mismo. Evitó problemas y se enfocó en mejorar. Pasaba sus días leyendo libros, perfeccionando sus habilidades de dibujo y desarrollando un gran interés por la aviación. Incluso diseñaba bocetos de aviones. Colton participaba activamente en discusiones y clases, dando la impresión de que estaba decidido a cambiar su vida al salir. Estaba muy comprometido a seguir las instrucciones en prisión, demostrando un claro deseo de mejorar. Hablaba con los supervisores y les decía que cuando saliera, planeaba regresar a estudiar, asistir a la universidad y perseguir una vida mejor. Logró su objetivo después de 10 meses de buen comportamiento en prisión. Lo trasladaron a un centro de detención, y allí simplemente comenzó a observar los movimientos de los guardias, analizando y entendiendo la rutina de la seguridad en el lugar. Una noche, tomó sus pertenencias, se escabulló silenciosamente por una ventana y escapó del centro de detención. El centro ni siquiera tenía una cerca o una malla en el exterior, así que fue fácil para él treparse por la ventana y descender. Una vez más, Colton era un hombre libre. Avancemos hasta 2008, y Colton, ahora de 17 años, no tuvo más opción que regresar a su vida anterior. Montó una tienda en lo profundo del bosque y reanudó sus actividades de robar casas, y ocasionalmente también asaltar tiendas. Su fuerza física y destreza le permitieron escalar, entrar e infiltrarse con facilidad. En un audaz atraco, entró en una ferretería por una ventana del segundo piso y logró abrir la caja fuerte. A pesar de la implacable persecución de la policía, Colton logró evadir su captura. En una atrevida fuga, incluso robó un potente auto deportivo, un lujoso Mercedes, y se escapó de una persecución policial. Utilizando su conocimiento de la zona, Colton maniobró hábilmente por las carreteras hasta desaparecer en el bosque. La policía llegó para encontrar un auto abandonado estrellado contra un árbol. Mientras Colton se escapaba hacia el denso bosque, las unidades de policía comenzaron a rodear la zona y a buscarlo, pero sin éxito. Los robos continuaron sin cesar. Con Colton apuntando a varios lugares, incluso intensificó sus crímenes al robar un rifle de asalto de una autopatrulla. Aunque sus robos eran típicamente no violentos, el robo de un rifle de asalto policial elevó las apuestas significativamente. Las fuerzas policiales de la isla lanzaron una intensa operación de búsqueda en todas las áreas. Oficiales armados registraron los alrededores acompañados de sus perros y helicópteros sobrevolando. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la búsqueda no dio resultados. Incluso el FBI se unió a la investigación, ofreciendo una recompensa de $10,000 por su captura. Mientras tanto, Colton existía en un mundo propio, planeando algo inimaginable para los demás. Mencionamos anteriormente su amor por los aviones, que creció durante su tiempo en prisión. Después de su escape, compró manuales de aviación y una laptop para jugar juegos de simulación de vuelo. Se interesó en un juego particularmente realista de Microsoft llamado Flight Simulator. Lo jugó extensamente, usándolo como un medio para aprender sobre volar. Su objetivo final era robar una aeronave y volar solo. Después de estudiar manuales de aviación y jugar juegos de simulación de vuelo durante un tiempo, comenzó a monitorear discretamente un pequeño aeropuerto local situado en la isla, frecuentado por propietarios de aviones privados. Pasaba tiempo acechando en el aeropuerto, aprovechando ocasionalmente las oportunidades para entrar en algunos de los aviones y robar sus manuales de usuario. Luego escapaba leyendo estos manuales con gran entusiasmo. Finalmente sintió que había adquirido el conocimiento necesario, y una noche
decidió infiltrarse en el aeropuerto. Rompió la cerradura del hangar donde estaban almacenadas las aeronaves y examinó cuidadosamente cada una. Después de seleccionar la más adecuada, la sacó del hangar y la llevó a la pista. Con el conocimiento adquirido de los manuales y juegos, logró operar la aeronave con relativa facilidad. Llegó el momento. Colton despegó volando sobre las nubes con una euforia que trascendía los límites de sus sueños más salvajes. Manteniendo una altitud moderada de no más de 18.000 pies, eludió hábilmente la detección por radar, camuflándose en el espacio aéreo reservado para helicópteros y pequeños aviones privados. Sus maniobras sigilosas pasaron desapercibidas para los controladores de tráfico aéreo. En medio de la euforia de su aventura aérea, Colton pasó por alto un detalle crítico. Las reservas de combustible del avión robado estaban disminuyendo. Una realización lo golpeó: el inminente desafío de aterrizar de manera segura. El aterrizaje, conocido por su complejidad y peligro, lo esperaba. Con opciones limitadas a su disposición, recurrió a un aterrizaje forzoso controlado, un acto de destrucción controlada. Seleccionando un área despejada, guió la aeronave hacia el suelo, su impacto resonando al chocar contra la tierra. Asombrosamente, Colton emergió de los restos con relativamente pocas lesiones, su cuerpo adornado con meras raspaduras y moretones. Sin perder tiempo, salió de los restos de su triunfo aéreo y siguió adelante, desapareciendo en el acogedor brazo del bosque cercano. Las autoridades, notificadas del avión robado, nunca entretuvieron la noción de que Colton pudiera estar conectado a tales actos audaces. Sus sospechas, en cambio, gravitaban hacia la posible implicación de narcotraficantes, atribuyendo la atrevida escapada a sus tratos ilícitos. Sin embargo, la fuga de Colton continuó mientras evadía a las autoridades en la isla. La policía fue implacable en su búsqueda, incluso descubriendo su tienda y confiscando sus pertenencias, pero él siempre lograba mantenerse un paso adelante. Colton observaba sus movimientos desde una distancia segura y permanecía oculto. La policía comenzó a sospechar de que él era el responsable de los robos de aviones. A medida que los manuales de aviación encontrados en su tienda coincidían con el avión robado, les resultaba difícil creer que este adolescente, que nunca había subido a un avión en su vida, pudiera robar y volar una aeronave. Por otro lado, Colton decidió aventurarse a una isla vecina que pertenecía al estado de Washington. Robó otro avión y lo aterrizó sin problemas en la nueva isla. Dentro de un supermercado allí, notó un cajero automático y vio un montacargas utilizado en almacenes. Colton tomó el montacargas, lo condujo hacia el cajero automático, lo rompió y tomó el dinero. Este no fue el único robo que cometió en esa isla. Apuntó a varios lugares con cámaras de vigilancia capturando cada uno de sus movimientos y sus huellas digitales en todas partes. Los policías se dieron cuenta de que él estaba presente en esta isla. Esta vez estaban seguros de que Colton, el chico loco, era responsable del robo del avión. El nombre y las fotos de Colton comenzaron a circular, y ganó un peculiar seguimiento que lo apodó el bandido descalzo, debido a su costumbre de estar descalzo durante sus robos. Su apodo ganó popularidad, dando lugar a páginas de fans, discusiones en YouTube, canciones y arte en graffiti dedicados a él. Colton parecía disfrutar de la atención e incluso dejó su marca dibujando huellas en el suelo de un supermercado durante uno de sus robos, reconociendo a sus fans. Eventualmente, Colton decidió abandonar esta segunda isla porque la policía y el FBI estaban intensificando su persecución. Incluso se intensificó la vigilancia en los aeropuertos locales. Esta vez eligió un modo de transporte diferente. Simplemente robó un bote tomando su llave. Navegó desde la isla hasta Canadá, cruzando las fronteras marítimas sin ser detectado por la Guardia Costera. Pasó unas semanas allí, donde conoció a dos personas que se convirtieron en sus amigos. Ellos no estaban al tanto de su identidad. Después de pasar unos días juntos, se separaron y más tarde vieron informes de noticias sobre un fugitivo estadounidense. Se dieron cuenta de que esta era la misma persona que habían conocido. Sintiendo que la presión disminuía, Colton robó otro bote y regresó a Estados Unidos. Retomó sus robos de autos, pero implementó una estrategia cuidadosa. Evitaba usar el mismo auto durante mucho tiempo y nunca se detenía a repostar en estaciones de gasolina para evitar las cámaras de vigilancia. En cambio, cambiaba de autos robados cuando se quedaban sin combustible. Este patrón continuó hasta que llegó a un aeropuerto local en Idaho, cerca del estado de Washington. Colton robó otro avión y voló hacia Granite Falls, Washington. Cuando llegó a esta área, vio un terreno vacío por delante y decidió aterrizar en él. Durante el aterrizaje, descubrió que el terreno estaba lleno de troncos de árboles cortados, lo que provocó un aterrizaje brusco que dañó al avión.
Afortunadamente, Colton sobrevivió sin lesiones graves y se dirigió de inmediato hacia el bosque. Sin embargo, esta vez la zona no estaba desierta y había personas que presenciaron el accidente aéreo, incluido un hombre que trabajaba en la tala de árboles. Se acercó al avión e informó de inmediato a las autoridades. El FBI y las unidades especiales en helicópteros llegaron rápidamente, y la policía comenzó de inmediato una extensa búsqueda aérea. Sellaron el área y establecieron controles de seguridad amplios. Mientras tanto, una familia local reportó haber visto a un individuo sospechoso entre los árboles cerca de su hogar. Actuando con prontitud, la policía se apresuró a la escena y comenzó una búsqueda exhaustiva, sin saber que Colton se estaba escondiendo allí, y logró evadir la captura, abandonando sus pertenencias en el proceso. Las autoridades confiscaron todas sus posesiones, incluyendo una mochila que contenía alrededor de $20,000 en efectivo, así como una cámara con selfies de Colton. A pesar de los extensos esfuerzos de búsqueda por la policía, el FBI y las fuerzas especiales no lograron capturarlo nuevamente. Por otro lado, Colton robó exitosamente otro avión por quinta vez, y esta vez su destino era otra isla ubicada también en el estado de Washington. Afortunadamente, el aterrizaje fue suave y el avión permaneció intacto. Después de unos robos en la zona, Colton decidió mantenerse en la sombra durante varios meses, sintiendo la creciente intensidad de la persecución. Algunos de sus fanáticos incluso comenzaron a especular que había muerto o se había ahogado en el mar, ya que era inusual que permaneciera en silencio durante un período prolongado. Sin embargo, Colton sorprendió a todos al dejar un gran dibujo de una huella en el puerto. Con esta huella, una de las embarcaciones había desaparecido, indicando su regreso. Después de robar el bote de este puerto, Colton se dirigió a otra isla llamada Isla López. Allí robó otra embarcación y luego regresó a su isla original, la Isla Camino. El problema era que los residentes de la isla lo odiaban. Convocaron reuniones para idear estrategias sobre cómo capturarlo. Se organizaron patrullas nocturnas y grupos de búsqueda armados hasta los dientes. Incluso los dueños de aviones pasaban sus noches estacionados junto a sus aeronaves. Por otro lado, Colton no tenía intención de quedarse en la isla. Tan pronto como llegó, robó un automóvil y dejó la isla hacia otra ciudad. Una vez, mientras conducía cerca de un refugio de animales, dejó un sobre con un mensaje y $100 en la puerta del santuario. El mensaje decía: tenía algo de dinero extra. Por favor, úsalo para el cuidado de los animales. El mensaje estaba firmado por Colton, el bandido descalzo. Colton ni siquiera intentó ocultar su ubicación o paradero. Esta vez, Colton decidió expandir su exploración más allá de Washington. Siguió moviéndose de un estado a otro, robando autos cada vez y usándolos hasta que se quedaban sin gasolina. Durante su viaje, incluso irrumpió en varios aeropuertos en diferentes estados. Buscaba el avión adecuado, y las autoridades no tenían idea de dónde se encontraba. A través de miles de kilómetros en América, nadie sabía exactamente dónde estaba. Finalmente, después de cruzar 9 estados y recorrer una distancia de 3.200 kilómetros, robando 11 autos, llegó al aeropuerto de la ciudad de Bloomington, Indiana, donde se encontraba el avión deseado. Acampó entre los árboles cerca del aeropuerto, observando a distancia y esperando el momento oportuno. Cuando llegó el momento, salió, abordó el avión y lo puso en marcha. Una vez que el avión estuvo listo para despegar, se lanzó a la pista y voló. Este sería el último vuelo de Colton, llevándolo hacia el sur, específicamente a las Bahamas, un país independiente. Cuando Colton alcanzó las Bahamas, algunas personas notaron un avión sobrevolando la misma área 4 o 5 veces antes de aterrizar, a pesar de la ausencia de un aeropuerto. Colton ejecutó la misma técnica de aterrizaje que antes, pero esta vez el terreno era plano y fangoso, lo que resultó en un aterrizaje exitoso. Colton se dirigió de inmediato hacia los bosques tan pronto desembarcó del avión. Poco después, la policía llegó e inspeccionó la aeronave, descubriendo su origen estadounidense. Notificaron a las autoridades americanas, iniciando la comunicación entre ellas. Las autoridades estadounidenses compartieron la información que tenían sobre Colton con las autoridades en Bahamas. Ahora estaba confirmado que Colton había llegado a las Bahamas y la noticia se propagó a través de la televisión y otros medios de comunicación. Sin perder tiempo, Colton se embarcó en su rutina habitual de robos. Atracó descaradamente una tienda y un restaurante llevándose algo de dinero, comida y suministros necesarios. Se retiró a lo profundo del bosque disfrutando de su libertad. Pasó su tiempo nadando en la playa y descubriendo lugares idílicos.
como si estuviera disfrutando de unas vacaciones despreocupadas. Después, robó un auto y se dirigió a una de las ciudades principales de la isla. Al llegar, comenzó a explorar la zona, manteniendo un ojo avisor en el puerto. Notó que uno de los dueños de un barco estaba desembarcando y dejaba su embarcación desatendida. Colton siguió sigilosamente al individuo hasta que llegó a su auto. El dueño del barco entró en un restaurante cercano, aparentemente dejando la llave del barco dentro del auto. Aprovechando la oportunidad, Colton entró rápidamente en el vehículo, agarró la llave del barco y se dirigió a toda prisa al puerto. Subió rápidamente, encendió el motor y se alejó del lugar. Con este barco navegó hacia otra isla dentro de las Bahamas llamada Oliveira. En un refugio sereno entre los árboles, Colton encontró consuelo, como siempre, ocultándose en la isla durante aproximadamente una semana. Evitó ser visto porque su imagen y nombre estaban ampliamente divulgados en las noticias. A veces pasaba por restaurantes y veía su propio rostro en las pantallas de televisión, e incluso se topaba con carteles de búsqueda con su imagen y nombre. Para evitar ser reconocido, se disfrazaba y alteraba su apariencia. Sin embargo, sintiéndose agotado por esta situación, decidió robar un barco una vez más, zarpando del puerto. Vagueó por el mar un rato antes de hacer algo peculiar y tonto a la vez. Al acercarse al puerto con su barco, había dos jóvenes de pie en el muelle. Colton comenzó a maniobrar el barco rápidamente como si les estuviera haciendo un espectáculo. Los dos hombres estaban desconcertados, preguntándose qué intentaba hacer este audaz chico blanco al mostrar sus habilidades ante ellos. Finalmente, Colton acercó el barco al muelle y comenzó a hablarles, diciendo: «Ustedes no me conocen, soy Colton, el bandido descalzo». Uno de los hombres lo reconoció de inmediato y sabía que había una recompensa de $10,000 por capturarlo. Sin embargo, pretendió no conocer a Colton, con la intención de atraerlo más cerca para aprenderlo. Colton se le acercó y le dijo: «Sé que me reconoces, no te hagas el tonto. Llama a la policía y que vengan por mí. Quiero divertirme un poco con ellos». La audacia y el miedo que transmitía al hablar dejaron una impresión duradera. Mientras tanto, el segundo hombre contactó discretamente a su amigo, que tiene un barco, con la esperanza de interceptar a Colton. Colton notó al hombre hablando por teléfono y maniobró rápidamente su barco para alejarse. Los dos hombres se quedaron en el muelle, viendo a Colton alejarse con su mirada fija y sonrisa traviesa, como si los estuviese desafiando. Poco después su amigo llegó acompañado de un grupo de amigos. Ahora eran 6. Subieron al barco y comenzaron la persecución. Viendo a Colton de pie en su embarcación desafiantemente desde lejos, cuando se acercaron a él, uno de ellos sacó un arma y la apuntó hacia Colton. Sin embargo, Colton ejecutó hábilmente una maniobra en el barco, creando una ola que los empapó a todos. El conductor del barco quedó momentáneamente cegado por el agua en sus ojos y perdió el rumbo, desviándose en otra dirección. Colton rápidamente se alejó de ellos. Logró escapar y se dirigió hacia un puerto cercano. Este puerto estaba situado justo detrás de una casa que parecía un palacio, custodiada por un guardia de seguridad que observaba los eventos desde la distancia. Lleno de asombro, vio como un barco perseguía a otro, uno con un solo chico y el otro con un grupo de personas gritando y persiguiendo el barco del chico. El guardia de seguridad consideró llamar a la policía en ese momento, pero luego notó que el barco de Colton se acercaba rápidamente al puerto. Le hizo señales para que desacelerara, pero Colton estrelló el barco contra el puerto y saltó de inmediato, corriendo hasta llegar al muelle. El guardia de seguridad estaba de pie frente a la casa y Colton, jadeando, le dijo que intentaban matarlo. Después de eso, rápidamente pasó por alto al oficial y desapareció entre los arbustos corriendo hacia la casa. El guardia lo persiguió, manteniendo una corta distancia entre ellos. Al final, Colton se escondió entre los arbustos que rodeaban a la casa. El oficial de seguridad se comunicó de inmediato con el comandante de la policía local y le dijo que acababa de ver al chico de las noticias escondido en el jardín de la casa que estaba custodiando, entre los arbustos. El jefe de policía alertó de inmediato a las fuerzas policiales de la zona y el puerto, y comenzaron a rodear el lugar. Colton no podía escapar de la zona ya que no había espacio abierto por donde salir, pero nada es imposible para Colton. Siguió escurriéndose entre los arbustos y rodeó el puerto por el otro lado, descendiendo silenciosamente al agua mientras ellos buscaban por arriba. Lenta y cuidadosamente nadó hacia un barco y subió a bordo. En ese momento muchas personas, incluidos policías, dueños de barcos y residentes, estaban en el puerto. Vieron un barco moviéndose silenciosamente y lentamente con luces tenues. Estaban desconcertados por el movimiento del barco. De repente,
Colton aceleró a máxima velocidad y se alejó del puerto. En ese punto, la gente se dio cuenta de lo que estaba pasando y rápidamente notificaron a la policía. Sin embargo, los barcos de la policía no estaban allí. Algunas personas que estaban presentes en el puerto ofrecieron sus barcos a la policía para la persecución. Los policías subieron a los barcos y comenzaron a perseguir a Colton, pero él tenía una ventaja considerable. Durante todo este tiempo, Colton seguía mirando hacia atrás para evaluar su proximidad. En un momento de distracción, su barco chocó contra una extensión de arena de la isla que no había notado antes. El barco quedó atascado en la arena y a pesar de sus esfuerzos por empujar y acelerar el motor, las hélices golpearon la arena, inmovilizando la embarcación. La policía se acercó a él. Apuntaron sus armas. Luego, algo extraño sucedió. Colton levantó la pistola que tenía en su poder y la apuntó a su propia cabeza, amenazando con dispararse. La policía le instó a que soltara su arma, pero él seguía gritando: «Es imposible volver atrás, es imposible volver atrás». Sin embargo, con su otra mano, Colton intentaba liberar el barco de la arena. En un giro repentino, rotó su cuerpo y giró el motor del barco a su máxima capacidad. Milagrosamente, logró despegar el barco de la arena. Pero en ese mismo momento, la policía abrió fuego, no apuntando hacia él, sino al motor del barco. Su objetivo era deshabilitar el motor. Al final, tan pronto como se dispararon las balas, Colton dejó caer la pistola, colocó sus manos sobre su cabeza, se rindió y gritó repetidamente: «Me rindo, me rindo». La policía, después de confirmar que el barco no podía moverse, le ordenó a Colton que levantara las manos. Se acercaron a él y finalmente lo arrestaron, completamente sometido. Después de 2 años y medio desde su fuga de prisión, Colton fue capturado. Tan pronto como lo arrestaron y lo llevaron de regreso al puerto, se formó una multitud que capturaba el momento en cámara. Colton incluso trató de ocultar su rostro, no quería ser fotografiado. La policía de las Bahamas logró lo que la policía estadounidense, el FBI e incluso las fuerzas especiales no pudieron. Aquí vemos momentos de la transferencia de Colton en avión para su juicio en las Bahamas. Lo extraño es que después de que las autoridades de Bahamas lo responsabilizaron por todos los robos y crímenes que había cometido allí, lo condenaron solamente con una multa de $300 por ingresar al país ilegalmente. Sin embargo, como querían entregarlo a las autoridades de Estados Unidos lo más rápido posible, los cargos y castigos que lo esperaban allí eran mucho más severos. La segunda vez que Colton apareció bajo custodia, lo vieron con zapatos blancos. Después de que Colton fue entregado a América, fue juzgado en 2010 y su juicio se prolongó durante varios meses. Por supuesto, a la edad de 19 años ya no era un menor y debía ser juzgado como cualquier otro adulto. Los cargos en su contra eran numerosos. Enfrentó 67 cargos en 3 países diferentes: Estados Unidos, Canadá y las Bahamas. La posible condena que lo esperaba podía ser de hasta 30 años o más. Afortunadamente para Colton, le asignaron a uno de los mejores abogados, John Henry Brown, para defenderlo. Este abogado era famoso por asumir los casos criminales más difíciles. Uno de los más controvertidos que manejó fue el de Ted Bundy, uno de los asesinos en serie más notorios de la historia. El abogado no intentó desafiar todos los cargos en contra de Colton. Por el contrario, convenció a Colton de confesar todos ellos. Sin embargo, al mismo tiempo llamó la atención del juez y del jurado sobre la infancia de Colton y el entorno en el que creció. Intentó hacerles entender el sufrimiento que Colton había experimentado desde joven y sus luchas. El juez realmente mostró empatía hacia su situación. Al final, después de consultar con el jurado, sentenciaron a Colton a 7 años, y ni siquiera esos 7 años fueron completados. Cumplió 5 años en prisión y fue liberado bajo libertad condicional. Colton fue liberado de prisión en 2016 a la edad de 25 años. Curiosamente, trabajó como asistente en la oficina del abogado que lo defendió. Para una persona con antecedentes criminales como Colton, es complicado encontrar empleo, así que fue un gran gesto del abogado ofrecerle un trabajo. En algunas entrevistas posteriores, Colton habló sobre su intenso desdén por la persona que solía ser en el pasado y su deseo de distanciarse de esa persona tanto como fuera posible y dejar el pasado atrás. Mencionó que actualmente está tratando de reconstruir su vida y explorar oportunidades, como dar charlas y compartir su experiencia de vida con otros. Este chico puede haber vivido una de las fases adolescentes más salvajes de la historia. Robó casas, coches, barcos y aviones, asaltó bancos y escapó de prisión.
Pero el lado positivo es que el tribunal mostró simpatía hacia él y el veredicto fue indulgente. Y aquí hemos llegado al final de nuestra historia. Si te ha gustado, no olvides apoyarnos con un me gusta. Y si aún no te has suscrito, suscríbete ahora y activa la campanita.